Bien, arranquemos con lo que tenemos porque tenemos muy poco tiempo. La clase de hoy es solamente una hora y ya tenemos transcurrido 15 minutos. Así que vamos a avanzar en el tema. Yo ya les había indicado que con ustedes, dado que son dos paralelos de segundo semestre, lo que iba a hacer es la clase larga en los dos cursos, la iba a subir para que ustedes la vieran fuera de línea. De esa manera podemos avanzar un poco más, podemos profundizar un poco más y podemos ganar tiempo. Una hora no es mucho, lo que podemos hacer, nos queda menos de 45 minutos y en 45 minutos solamente podemos dar un bosquejo de lo que queremos ver hoy. Entonces, la clase de hoy se empata con la clase que después de las 12 del día recibe el paralelo 2.5, que se las voy a subir a ustedes también. Es la misma clase, pero ya un poco más profunda, con un poco más de amplitud y con mayor participación, seguramente, es una clase de 2 horas. La de ustedes es la mitad del tiempo. Bien, hemos estado debatiendo hasta ahora ideas como las ideas del siglo XX y la economía en el siglo XX se va formando. A mí la historia me gusta enfocarla desde dos puntos de vista, desde los hechos y desde los resultados. Si algo pudimos aprender en la clase anterior, en los videos que estuvimos viendo de Magdalena, es sobre el método científico. Y si algo nos debe de quedar del método científico es de que la experiencia es la base del conocimiento y esa experiencia no necesariamente implica vivir los hechos. También los hechos nos van dejando una huella con la que nosotros podemos aprender de primera mano. Y como nos decía René Descartes, la naturaleza tiene una voz, la naturaleza tiene un lenguaje, la naturaleza se comunica y ese lenguaje a través del cual la naturaleza se comunica con nosotros son los números, son las matemáticas. Y en ese sentido, ese lenguaje escrito de la historia, no escrito en palabras, que como ustedes ya se dieron cuenta en la clase anterior, y estaba revisando el video justamente antes de entrar con ustedes, estaba viendo el video de la clase anterior, eh, eh, la economía, como la historia, como todas las ciencias sociales, tienen un altísimo componente ideológico. Y ese componente ideológico sesga nuestro pensamiento. Yo también lo tengo y lo expreso libremente, soy liberal. Creo en la economía liberal, no creo una economía estatizada, no creo una economía dirigida. Y bueno, las razones ya se las he dicho. La primera de ellas es que en mis 69 años de vida he transitado por todas esas corrientes de pensamiento y las conozco desde adentro. Pero no me aferro a mi forma de pensar, ni espero que ustedes se identifiquen con ella. Lo último que un profesor puede hacer es pedirles a sus estudiantes una identidad ideológica. Eso no puede ocurrir nunca.
Y yo no solo que me niego a hacerlo, sino que creo que es incorrecto hacerlo. Por eso en clase nos expresamos todos. Por eso en clase todos hablamos. Por eso yo quiero que ustedes hablen, que debatan y que lo hagan de la manera libre y espontánea, que expongan sus ideas. Y vamos a través de ese método dialéctico, ¿no es cierto?, de la praxis del debate, vamos puliendo nuestros propios pensamientos y yo voy puliendo los míos también, porque a la edad que tengo todavía mucho que aprender y ustedes tienen mucho que enseñarme a mí. Entonces, en ese sentido, creo que el debate de las ideas es fundamental para poder entender la realidad, por lo menos algunas fases de la realidad. Entonces, hay una parte de la historia escrita, la narración de los hechos, inclusive las teorías que van surgiendo desde un axioma definido, y ese axioma está ideológicamente construido. Entonces, esa es una parte de la historia que podemos ver y la otra parte de la historia es la experiencia vista en resultados matemáticos, en resultados numéricos. Cómo, de alguna manera, los números nos van contando también una historia. Y cómo podemos confrontar esas dos historias, la historia narrada por historiadores que, como Alejandro Ruiz, no es ajeno a la influencia ideológica, y esa otra historia que es la huella que en los números nos dejan nuestros antepasados, nos dejan los hechos. Para poder entrar al análisis del tema, primero tenemos que entrar a una definición. ¿Qué piensan ustedes del Producto Interno Bruto per cápita? ¿Qué cosa es eso? ¿Qué nos refleja el PIB per cápita? Gerardo. El PIB per cápita es el PIB dividido por toda la población del país. Ya, Se saca para intentar. eso es en fórmula matemática. Y el PIB per cápita, ese numerito, ¿de qué nos habla? Supuestamente No, la cantidad habla de que recibe cada persona o que debería recibir cada persona. ¿Por qué no lo vemos al revés? Lo que en promedio cada persona produce. Y lo que recibe el país, ¿Qué decías, Alexander? lo que recibe el país en base a lo que dan las personas. Lo que recibe el país. A ver, el país es una suma de individuos. Les estoy hablando desde el punto de vista de mi ideología. Para mí la sociedad es la suma de individuos. En otras ideologías, el individuo no es nada sin la sociedad. Para mí la sociedad la componen los individuos y es una suma de individuos. De hecho, la única manera de yo poder explicar el fenómeno de la migración es que los individuos en la sociedad son libres. Y así debe de ser. Y parte de la libertad es decidir dónde quiero vivir. Y Yo también así creo debe de ser. la migración es algo natural, por lo que ya queda en parte de cada persona, de cada No, individuo. fíjate que no es tan natural. Fíjate que no es tan natural. Porque en la Alemania oriental, en la Alemania comunista, se levanta en 1961 un muro para que la gente no se vaya. Pero no solamente se levanta un muro, se pone una alambrada y se ponen guardias
y se asesina a todo aquel que intente escapar de su país, como si Pero la ahí comienza migración fuera un delito. pero ahí comienza la supervivencia de cada persona, intentando ir a Entonces, un mejor país. entonces, fíjate que no es lo mismo, ni son pensamientos iguales. En la Cuba donde yo nací, aún hoy hay trabas para poder salir. Hay personas que pueden salir ellos, pero pues no pueden sacar a sus hijos, por ejemplo. Y hasta hace algún tiempo, quien intentaba salir, se da el caso de un bote de gente que está saliendo de la bahía de Matanzas y los ametrallan y los matan. Es decir, el ciudadano no puede emigrar porque hay algo que está sobre el ciudadano que se llama la sociedad representada por el Estado, que dice que tú no puedes emigrar, tú no puedes abandonar tu país porque tú te debes a tu país y porque si tratas de abandonar tu país eres considerado un traidor. Entonces no es igual, no es igual, ¿ok? Lo normal, lo que tú ves como normal, Josué, no todos lo ven como normal. Lo que tú estás viendo como normal, que yo también lo veo como normal, yo me voy para donde me da la gana y no tengo que pedirle permiso a nadie. No en todos los países es igual porque no todas las ideologías son iguales. Tú estás partiendo de un individualismo del cual parto yo también, donde el derecho del ser humano es decidir su propio futuro, decidir su propio destino, inclusive decidir en qué país quiere vivir. Y eso no lo califica ni como traidor, ni como mala persona, ni como nada, pero hay países donde sí ocurría eso. Entonces, si te das cuenta, no es tan normal lo que tú estás pensando, en términos de la normalidad de la mitad del mundo, que piensa de una manera distinta. Estamos. Entonces, el PIB, y te voy a explicar, Kevin, por qué te voy a cambiar tu definición. Tú dices, es lo que cada persona debería de recibir, pero no. No, porque tú me estás dando la definición que dan muchos. Aquellos que te dicen que la sociedad debe ser igualitaria. Es el pensamiento de Juan Jacobo Rousseau que siguen los socialistas y que hoy es tan popular. ¿Ok? Pero en mi particular pensamiento liberal, yo parto de otra manera. La riqueza no existe si no hay producción, si el ser humano no la produce. Toda la riqueza, alguien tiene que producirla y la producen los seres humanos. Y hay países donde se produce mucho más que en otros. Entonces, aquellos donde los seres humanos son más productivos, tú vas a tener una riqueza por habitante más alta que aquellos donde los habitantes son menos productivos. Entonces, el PIB per cápita va más allá del reparto. Pero aún así, en términos de reparto, yo puedo concordar con tu punto de vista en lo siguiente. Significa que en los países pobres la gente está condenada a ser pobre. Ecuador tiene un PIB per cápita de $6,000 por año. ¿Qué significa eso?
que todos los 17 millones de ecuatorianos tienen que conformarse con $500 al mes. Y si tú estás ganando un poco más que eso, pues estás fuera de la media. ¿Me explico? Y hay otros países donde el PIB per cápita está por $100.000, el caso de Irlanda. ¿Cuál es la diferencia entre una Holanda que tiene alrededor de $80.000 per cápita con 17 millones de habitantes y un Ecuador que con los mismos 17 millones de habitantes apenas llega a $6.000 per cápita? Evidentemente la productividad. Entonces, es algo que nos mide mucho más, muchísimo más que un reparto. Ciertamente hay países que tienen un PIB per cápita muy alto, donde la producción está concentrada en muy pocas manos, caso de las naciones petroleras. Pocas personas, pocos trabajadores producen una enorme riqueza en términos de su valor de mercado. Y hay un montón de gente que no hace nada, o que finge trabajar, que marca una tarjeta, que se sienta en un escritorio, que llena un poco de papeles que no benefician a nadie y que nadie va a leer. Casos de esos, estamos hablando de un PIB per cápita que no representa la productividad del país. Y ahí entramos en otro fenómeno que no sé si alcancé yo a explicárselos este semestre, llamado la enfermedad holandesa. Y esa enfermedad holandesa, que es precisamente una enfermedad de la economía ecuatoriana, que podríamos patentarlo como la enfermedad ecuatoriana y no la enfermedad holandesa, es precisamente aquella que genera esos ciclos violentos en la economía. Esos momentos de gran auge. ¡Wow! Somos ricos, petróleo, subió el precio, nos sentimos millonarios. Hoy tenemos un montón de movimientos sociales en el Ecuador que están empujando para que el gobierno gaste más. ¿No ves que el petróleo está por arriba de los $100? ¡Hay plata! ¿Qué pasa? Gaste la plata. Y contrate gente. Porque esa plata es del pueblo. Sí, claro, la plata es del pueblo. Pero cuando tú contratas gente, estás creando compromisos de largo plazo. ¿Y qué pasa cuando el precio del petróleo cae? Entramos en crisis. La crisis del año 82, la crisis del año 98, la crisis del año 87, la crisis del 2014, la crisis del 2008, que no fue tan fuerte, por lo menos nosotros no la sentimos tan fuerte, pero la del 2014 nos reventó y todavía la estamos sufriendo. ¿Eso es debido a qué? A que ese PIB per cápita no refleja la productividad del país. El país es mucho menos productivo de lo que su PIB señala, que de por sí ya es bajo. Entonces hay ese fenómeno llamado enfermedad holandesa que nos explica el porqué de las crisis de países como Ecuador, que una y otra y otra y otra vez vuelven a tropezar con la misma piedra. Y que hoy se está haciendo presión para volver a tropezar con la misma piedra. Expandamos el gasto, ¿hasta cuándo? Hasta que se acabe, hasta que el precio del petróleo caiga. ¿Y entonces qué hacemos?
Volvemos al desempleo y a esperar que venga la suerte de una nueva subida del precio del petróleo para decir entonces, wow, qué bien nos está yendo, qué buen gobierno tenemos. ¿Ok? Entonces, estos son temas que en algún momento debemos debatir, pero el PIB per cápita en sí lo que nos refleja es precisamente la productividad per cápita, la productividad por habitante. ¿Cuánto se produce por habitante? De acuerdo al pensamiento liberal, que es el que yo generalmente parto, el reparto de ese producto que logramos produciendo, el reparto de esa riqueza que se logra a través de la actividad productiva, se lo hace de acuerdo a la productividad de cada factor productivo. Los salarios están determinados por la productividad del trabajo. Las ganancias del capital están determinadas por la productividad del capital. ¿De qué depende la productividad? Tecnología, educación. Si yo tengo un pueblo mal educado no en el sentido que sean groseros, sino mal educados en el sentido de que sean poco productivos porque tienen muy poca preparación para enfrentar los problemas de la vida, vamos a tener también una situación de pobreza. ¿Y cómo queremos resolver ese problema de la pobreza? Repartiendo. Pero no resolvemos el origen del problema. Lo que queremos es solucionar la manifestación del problema, ignorando el origen del problema. ¿Me explico? Bien. ¿Cómo se ha movido ese Producto Interno Bruto en América Latina, en algunos países de América Latina, con respecto al mundo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo era América Latina el siglo XIX? Algunos países de América Latina, al menos. ¿Cómo era América Latina a principios y hasta mediados del siglo XX? Algunos países, por lo menos, con relación, por ejemplo, a Europa, con relación a Japón, con relación a esos países que hoy los vemos como los países más ricos del mundo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo se daba esa relación? ¿Qué tan pobre era América Latina? De lo que conozco, Chile y Argentina eran equiparables o incluso más ricos que muchos países de Europa. Creo que en una época Argentina llegó a estar por encima de Estados Unidos. No, nunca estuvo por arriba de Estados Unidos, aunque escuchamos argentinos como Milei, el economista que quiere ser presidente de Argentina, una figura bien controversial, liberal rabioso, y eso lo digo yo que también soy liberal, ¿no? Y entonces él pone pues Argentina arriba del mundo. Sí, estuvo muy arriba del mundo. Nunca estuvo por arriba de Inglaterra, nunca estuvo por arriba de Estados Unidos, pero sí estuvo bien arriba. Y eso lo vamos a ver precisamente ahora. Pero no solamente Argentina, Uruguay también. Uruguay estuvo todavía más arriba que Argentina en un determinado momento. Y otros países como Venezuela, si bien el siglo XIX no estaban tan arriba, ya a mediados del siglo XX superaban a muchos países europeos y muchos países asiáticos que hoy no solo son desarrollados, sino que están en los niveles más altos de desarrollo en el mundo. Vamos a ver un poquitito esa evolución.
y luego de que la veamos, quiero que ustedes me saquen alguna conclusión muy rápida de esto. La evolución de la riqueza en diferentes países del mundo en 200 años de historia. Esto es el año de 1820. ¿De dónde saco la información? Aquí no puse la fuente, pero la información es una base de datos de una universidad holandesa, base de datos que se llama o se la conoce como el proyecto Madison. A ver, espérenme un momentito. Un momentito, ya se los muestro del todo. Ok, no me escucharon, ¿no? Mi perra me estaba dañando las plantas del jardín, así que tuve que pegarle su grito. Por eso es que desaparecí un ratito de la pantalla. Bien, volvemos. Las series Madison o el proyecto Madison lo dirige un profesor británico, ya murió el año 2011, y un grupo de investigadores de esta universidad holandesa se propusieron reconstruir el PIB per cápita de la mayor parte de los países del mundo a partir de información variada. Para 1820, Inglaterra tenía un PIB per cápita de $3.306. Esto es a dólares de 2011. Fíjense ustedes qué cosa era Inglaterra, el país más rico, la nación más poderosa del mundo, en 1820. Tenía un PIB per cápita que era la mitad del Ecuador de hoy. Es decir, si hoy creemos que tenemos un PIB per cápita muy bajo, tremendamente bajo, pues en 1820 el PIB per cápita de Inglaterra, de Gran Bretaña, era la mitad de lo que es el PIB per cápita hoy del Ecuador. Pero veamos Estados Unidos, 2.674 dólares por habitante, algo así como el PIB per cápita de Haití. Pues pobre. Era de los más ricos del mundo, pero era pobre. Pobre en relación a lo que somos hoy. Y acuérdense lo que les contaba Magdalena. Zapatos, solo los que podían darse el lujo de tener zapatos. Vestidos, tenías uno solo que no te lo quitabas ni para lavarlo, porque ni tú mismo te bañabas. Esperanza de vida, confórmate con llegar a los 50 años, porque la esperanza de vida está por los 30. Así que si pasas de ahí, dale gracias a Dios de que ya eres anciano. Una esperanza de vida no muy diferente o no muy lejana a la edad que tienen ustedes hoy. Italia, Bélgica, 2.300 y miren Uruguay, $1.983 per cápita. Uruguay estaba por arriba de Austria. Uruguay estaba por arriba de Portugal. Uruguay estaba por arriba de España, que tenía apenas 1.600. Y miren, aquí aparece Argentina. 1.591. Por arriba de Alemania. 1820. Argentina recién se está independizando. Uruguay
recién se está independizando. Miren a Japón, ese Japón que hoy vemos. Compárenlo con Uruguay, compárenlo con Argentina. Aquí está Venezuela, recién independizándose. Aquí está Colombia, aquí está Chile. Y miren, aquí está Corea. Chile por arriba de Corea. 1865. Aquí está Gran Bretaña. Ya Gran Bretaña pasó de 3.300 a 5.000. Un crecimiento que no es muy significativo si vemos los años. 45 años. En 45 años no logra duplicar el PIB per cápita. Estados Unidos sí lo duplica. Aquí está Uruguay, $3.000 por habitante. Este es Canadá. Ese Canadá grande, ese Canadá desarrollado, estaba por debajo de Uruguay. Y miren, aquí está Argentina. Eso es 1865. Aquí está Venezuela. Ya Argentina, Venezuela y Uruguay están por arriba de España, largo. Aquí está Chile. Este es Perú, Brasil, México, Colombia. Colombia no ha evolucionado mucho, pero tenía un nivel más o menos de PIB per cápita semejante a Brasil y a México. Perú un poco más alto. Veamos qué pasa el año de 1900. El año de 1900 es significativo. Estamos entrando ya en el siglo XX. Ya Estados Unidos superó a Gran Bretaña. Ya Gran Bretaña no es el país más rico del mundo, no es la primera potencia en términos de riqueza, en términos de productividad del trabajo. Ahora lo es Estados Unidos. Luego de Gran Bretaña viene Bélgica. Miren Alemania, está por acá. Esto es Austria. Y aquí está Argentina. Muy pegado a Austria. Muy por arriba de Italia, muy por arriba de España, muy por arriba de Portugal. Pero además está Uruguay y está Chile, que si bien fueron superados por Argentina, están por arriba de países europeos como Italia, España, Portugal. Aquí está Japón y aquí está Singapur. Aquí está Venezuela y aquí está Colombia. Colombia es el que menos está creciendo. Si se dan cuenta, estaba en $900, ahorita está para el año 1900 está apenas en 1.100. ¿Qué pasó con Argentina? El caso de Argentina es un caso bien particular. Miren que Argentina aquí está detrás de Canadá, aquí está bien abajo de Uruguay. Aquí Argentina ya no solo está por arriba de Uruguay, sino que le saca una gran ventaja a Uruguay. Argentina, luego de muchos conflictos territoriales, es la característica de América Latina durante el siglo XIX, los conflictos, las guerras internas, esas luchas ideológicas que se daban. En Argentina finalmente se impone una constitución liberal, la constitución de Alberdi. Y es al amparo de esa constitución que Argentina despega y comienza a convertirse en una potencia mundial.
Esto es 1920. Aquí ya Argentina supera a Alemania. Pero Chile nos está quedando atrás. Está por debajo de Alemania, pero está arriba de Austria, está arriba de Italia, está arriba de España. Mírenlo a Portugal aquí en la cola. Miren a Japón dónde está. Pobre Japón, pobres japoneses. Unos chinitos ignorantes, pobretones, a decir de los uruguayos, de los chilenos o de los argentinos. ...1945... finaliza la Segunda Guerra Mundial. Ya Estados Unidos no sufre los efectos de la guerra sobre su infraestructura, es el único país de los desarrollados que termina la guerra con toda su infraestructura. Toda Europa sufre las consecuencias de la guerra, Inglaterra, Alemania, pero vean, Argentina está acá, por arriba de Bélgica. Miren ya Venezuela, dónde va despuntando. Ya Venezuela superó a Uruguay, superó a Chile, está por arriba de Japón, está por arriba de España, está por arriba de Portugal, está por arriba de Italia, también sufre los efectos de la guerra. Y esto nos demuestra de que un país no solamente puede progresar, también puede involucionar. ...1958... ¿Por qué marco 1958? Es importante marcar ese año, porque en 1958, ya en 1957 nace la CEPAL, y en 1959, 20 de enero del 59, perdón, del 49, estoy diciendo tonterías, la CEPAL nace el 47, el punto 4 de Truman es 20 de enero del 49, y aquí estamos a 10 años del Plan Marshall, que es en el 47. Entonces tenemos esos tres eventos que ya cumplen 10 años. El Plan Marshall, 1947, al 57 ya tiene 10 años. ¿Cuál era su misión? Reconstruir Europa. Punto 4, desarrollar América Latina y los países subdesarrollados. CEPAL, una visión distinta del desarrollo, enfocado de los parámetros marxistas y de los parámetros keynesianos, y un camino distinto que se plantea para América Latina. ¿Qué tenemos aquí? Luxemburgo, pisándole los talones a Estados Unidos. Uno de los países beneficiados por el Plan Marshall. ¿Qué se decía del Plan Marshall? Ah, no, es que eso era para someter a Europa y tenerla dominada. Pues aquí tenemos un país europeo destruido en la Segunda Guerra Mundial que le está pisando los talones a Estados Unidos. Aquí tenemos a Gran Bretaña. ¿Qué país es, profe, el segundo? Luxemburgo. Es un país pequeñito de Europa, un país bastante pequeño, pero que hoy es uno de los países más ricos del mundo. Aquí está Gran Bretaña, ya recuperada. Aquí tenemos a la Venezuela petrolera. Miren Venezuela con un PIB per cápita semejante al de Gran Bretaña, con un PIB per cápita por arriba de Alemania,
que ya pasaron 10 años después de la guerra. Por arriba de Bélgica, por arriba de Austria. Miren, a Argentina sigue pisándole los talones a Austria. Está por arriba de Italia, aquí está Uruguay, aquí está Chile, y aquí viene Japón. Japón, indudablemente, hasta 1953 no parecía tener futuro. 1953 reasume su propio gobierno, lo que algunos llaman soberanía, a mí no me gusta mucho esa palabra, pero bueno, y comienza su despegue luego de las transformaciones que hizo el gobierno encargado de Estados Unidos en Japón. Aquí viene España, ya Japón superó a España, superó a Portugal, pero miren a Venezuela dónde está. ¿Qué está pasando con Argentina? ¿Qué está pasando con Uruguay? ¿Qué está pasando con Chile? Todavía son países que están por arriba de Europa, de algunos países de Europa, España y Portugal especialmente. Miren, aquí está Corea, chiquitico. Miren, aquí está Singapur. Por debajo de Cuba, Panamá, Colombia, Costa Rica. Aquí podemos ver los dos momentos, 1920-1945. En 1920 Estados Unidos estaba con un PIB per cápita de $10.000. Aquí está con 16.000. Hay un crecimiento de 60% en 25 años. Reino Unido aquí estaba en 7.000, aquí está en 11. Está la guerra de por medio. Bélgica aquí está en 6 y aquí está en 7. Ah, no, perdón, esta es Argentina. Bélgica está aquí. Aquí estaba en 6, aquí está en 6.900. Prácticamente en 25 años, no es que no haya habido crecimiento, es que hay un retroceso por la guerra. Eso mismo pasa con Alemania. Aquí está en 7.000, aquí estaba en 4.500, 25 años atrás. Aquí está Venezuela. Venezuela sí tiene un crecimiento tremendo. Mírenlo, aquí estaba con 1.900 y aquí Venezuela está con 5.000. El PIB per cápita de Venezuela se multiplica por 5. Aquí Argentina todavía está arriba, está con 6.000. Aquí está con 5.500. También existe un efecto de las dos guerras. El cierre de los mercados europeos, que es lo que genera el desarrollo industrial endógeno de Argentina. Aquello que algunos llaman el modelo de desarrollo por sustitución de importaciones, que también tiene sus peculiaridades en Argentina muy distintas a lo que ocurre en Ecuador. Vean Uruguay, si ha crecido, Chile, la misma cosa. Miremos ahora 1970. Han pasado, ¿cuántos años después de 1950? 20 años. CEPAL ha hecho su trabajo en América Latina. Europa ha seguido su camino a partir del Plan Marshall. Japón se reconstruyó después de haber sido destruido en la Segunda Guerra Mundial, a partir de 1953. ¿Y qué pasa en 1970? ¿Dónde está Venezuela?
Veamos. Venezuela sigue siendo un país rico. Miren, no hay mucha diferencia con Japón. El problema es que antes Venezuela estaba por arriba de Japón, siendo la primera potencia petrolera del mundo. Japón estaba bien atrás. Hoy Japón superó a Venezuela. Miren Argentina. Ya todos estos países que estaban por debajo de Argentina, Italia, Austria, Bélgica, Alemania, Luxemburgo, que estaban por debajo de Argentina, hoy todos superan a Argentina. El caso de Austria e Italia, por muy poco. Argentina sigue siendo una economía parecida o con un PIB per cápita parecido a Italia y Austria, pero estos países ya la superan. Solo en Europa van quedando atrás España y Portugal. España había sido excluida del Plan Marshall por presiones de las Naciones Unidas. Miren a Chile ya dónde está. Miren Uruguay dónde está. Ya Portugal y España superaron a Chile y a Uruguay. Y en 1970 en la carrera solamente nos queda Venezuela y atrás Argentina. Aquí podemos ver los cuadros comparados. Esta es Venezuela, aquí está en tercer lugar, perdón, en cuarto lugar. Esta es Venezuela. ¿Sí lo ven? Esta es Venezuela, esta es Venezuela. ¿Creció Venezuela? Claro que creció Venezuela. No, perdón. Sí, creció Venezuela. Creció de $11.000 per cápita a $15.000 per cápita. Y los venezolanos decían, mira qué buenas cosas que hemos hecho, por eso podemos repartir. Y pongámonos a repartir. Miren ustedes el crecimiento de Venezuela y compárenlo con el crecimiento que tienen todos los países europeos. Comparen el crecimiento de Venezuela con el crecimiento de Japón. Mírenlo, aquí estaba Japón antes, superado por Chile, por Uruguay, por Argentina y por Venezuela, y ahora está aquí Japón, superando a todos esos países. Mientras que Venezuela pasaba de 11 a $15.000 per cápita en 20 años, Japón lo hacía pasando de 5.000 a 15.000. Triplicaba su PIB per cápita. ¿Con cuántos recursos naturales? Con ninguno. Tecnología y capital puro. Esto es 1980. Y miren ya Japón dónde está. Y miren Singapur dónde está. Bueno, chicos, se nos acabó la hora. ¿Qué conclusión podemos sacar de todo lo que hemos visto? Yo no les he contado una historia a ustedes. Yo he permitido que los números cuenten la historia. ¿Qué historia nos está contando los números? Es el lenguaje de la naturaleza, de acuerdo a Descartes. ¿Qué historia nos ha contado? ¿Alguno de ustedes me la puede interpretar? Víctor, no has hablado hoy para nada. Carlos Julio no ha hablado. A Daniel hace rato que no lo escucho. Mari Dolores, que siempre te escucho, hoy estás calladita. Steven,
que siempre me escribe, ya estoy listo para entrar en clase. Hoy ha estado callado, Steven. ¿Qué ha pasado? Cuéntame. ¿Qué opinan? ¿Cómo poder interpretar esa historia que yo no se las he contado, se la han contado los números? ¿Qué me dicen? Uy, Que Dios los tiempos mío, cambian. la lengua le comió los ratones, el ratón le comió la lengua. Estaba hablando yo al revés. A ver, Carlos Julio. Yo saqué la conclusión de que los tiempos cambian y que las buenas decisiones o malas decisiones de un Estado o de las personas en general, de los individuos, pueden determinar el rumbo o el destino de un país, ya que en unos años Cuba, Venezuela y esos países de Latinoamérica estaban incluso mejor que, que países de Europa y tuvieron una mala evolución, por decirlo de alguna manera. Y, y en casos contrarios como Singapur o Dubái, ejemplo, que pasaron de ser nada a ser potencia. Bueno, Dubái, no te olvides que es un país pequeñito, repleto de petróleo. ¿Ya? Dubái es un caso aparte. Pero en el caso de Japón, el caso de Singapur, eran países pobres, países sin recursos naturales. Una de las características que ha tenido América Latina es la cantidad de recursos que tenemos. Tenemos tierra fértil, tenemos todos los minerales que se pueden encontrar en la tierra. Profe, eso también influiría, o sea, influye en las personas que gobiernan el país. Mm, a ver, Porque si sí, hablamos específicamente de Ecuador, Ecuador en a mucho, 2, 3 años, vamos a estar en un país súper decadente. Porque ¿cómo que se llama? Por la mala administración del gobierno. Porque si usted se ve, cada político y cada gobernante lo único que piensa es en robar y hacerse más rico él. Mientras que los pobres de aquí del Ecuador siguen siendo más pobres. Yo sé que nadie nació siendo pobre, ni tampoco tienen la ideología, no es que si nací pobre, tengo que seguir siendo pobre, porque el que se quiere superar, se supera. Pero en el caso de eso, de la mala gobernación, de los gobernantes, Ecuador, Ecuador es un país, en sí, Ecuador es un país rico en todo, en absolutamente, porque Ecuador tiene petróleo, tiene la flora, tiene absolutamente todo, pero por la mala administración que hemos tenido venimos teniendo que hace como 3 años, 4 años, una mala gobernación, Ecuador no ha podido superarse en absolutamente nada, porque no se enfocan en que Ecuador pueda progresar, Ecuador pueda subir, porque los ecuatorianos tenemos los recursos para que Ecuador sea un país, o sea, no exactamente desarrollado, porque obviamente no nos vamos a poner a competir con Estados Unidos. ¿por qué no? O, ¿Por qué no? Ahí es donde está, lo que tú me acabas de decir, esa es la cuna del subdesarrollo. o sea, yo digo que por ahora no, pero ¿Y si cuándo entonces? pero después sí lo podemos hacer. Primero ¿Cuándo tenemos es que después? mejorar Ecuador. Primero tenemos que ¿Cuándo mejorar Ecuador. es, cuándo es después? Por eso le digo, primero tenemos que mejorar Ecuador, porque Ecuador a lo largo de los años, Espérame un segundito, Danielita. a Y lo sabes largo que de se los nos está años, acabando la hora, pero te quiero contestar y quiero que Daniela también hable. Se nos está acabando el tiempo. Creo que ya se nos acabó, estoy pasado un minuto, sí, pero 7 minutos. igual no voy a dejar la idea en el aire. Mira, no es un problema de gobernantes, porque los gobernantes los elige el pueblo. Pero es que todos sabemos que aunque nosotros elijamos, siempre el dinero y el poder puede más. Ahí Porque está. nosotros no elegimos a Lazo, ni tampoco queríamos que vaya ¿cómo que se llama el otro candidato? Ninguno de los dos era candidato, bueno, en estas elecciones ningún candidato fue apto para el país, ni los anteriores, ni los 4 o 5 periodos que han venido
han sido aptos para el Ecuador. ¿Y eso no te parece, ese juicio que tú estás haciendo, no te parece extraño? ¿No crees que el problema no está en los candidatos ni en las personas, sino en nuestra propia forma de pensar? Yo Mira, digo que déjame hablar un momentito y está linda la discusión y te agradezco que participes. Y Danielita está con la mano en alto hace rato. Yo siempre he dicho algo, que cuando mis colegas me escuchan, me dicen barbaridad y media. El subdesarrollo no es una condición económica, es una condición mental. eso es cierto. Es una condición mental. Eso de que jamás podré llegar a ser como los Estados Unidos, tú misma te estás poniendo un límite. Tú tienes que tener en cuenta algo. El desarrollo es un proceso de largo plazo. El desarrollo no te lo va a dar un presidente. Ni tú vas a elegir un gobierno para que te dirija al desarrollo. Y por eso es precisamente mi posición como frente a lo que es el gobierno. Nosotros tenemos que quitar el poder al gobierno. Es que el gobierno es una porquería, no sirve para nada. Le tienes que quitar el poder, ¿por qué? Porque en realidad lo único que puede desarrollar un país se llama trabajo. Exacto, el Si trabajo, no siempre hay lo he dicho, trabajo, no hay no hay progreso, riqueza, no hay no hay progreso. progreso también, exacto, siempre Y lo he para dicho. que haya trabajo, necesitas inversión. Si no hay inversión, no hay trabajo. Si no hay trabajo, no hay progreso. ¿Qué fue lo que hizo Singapur? Singapur se abrió al mundo, pero preparó a su gente a través de la educación. Y ahí es donde viene el asunto de la educación. ¿Qué es lo que determina la productividad? La educación por un lado, la tecnología, que son dos caras de una misma moneda. Si tú no educas a las personas, no vas a aumentar la productividad del trabajo. Si no aumenta la productividad del trabajo y no aumenta la productividad del capital a través de inversiones productivas, pues entonces tú no vas a ir a ninguna parte. Ejemplos tienes muchos en el mundo de países que se han desarrollado de la nada. De la nada. Pero también tienes ejemplos que van en contra de ese pensamiento que tú acabas de expresar y que yo lo respeto mucho, pero no lo comparto. Es que nunca podremos llegar. ¿Por qué nunca podremos Así llegar? podemos Porque llegar, sí. déjame terminar. Porque Estados Unidos ya es y será siempre. No, no será siempre. Será mientras trabaje para hacerlo. Y además porque también la gente de Ecuador es vaga, no le gusta trabajar. Y por eso es la decadencia. Exacto, ¿Ok? Bueno, exacto. Danielita, ¿dónde estás, mija? Creo que Ya se nos hemos fue. pasado 5 minutos. Era yo. Es porque tengo la foto de mi novia que pienso que era una mujer. Ah, Ya, listo, profe, ¿cómo chuta, o está? sea, sé que tú me pones a tu novia aquí y yo, Danielita para arriba, Danielita para abajo, y resulta que eres macho. No, compadre. No, 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 Es no, que- eso es fraude. ¿Sabes qué? Si Daniela se enterara de esa maldad que tú estás haciendo, que la estás utilizando de esa forma, a ver, cuéntame. Ya, profe, es que justo iba a decir lo que usted misma me ganó la palabra, de que al final los gobernantes los ponemos nosotros, somos nosotros quienes elegimos. Y lastimosamente se ponen mal los gobernantes porque aquí están acostumbrados a que quieren un Estado que provee, un Estado que da, un Estado paternalista, cuando el Estado solo es un rector que está ahí. Partimos del hecho de que la riqueza existe y puede ser repartida. Exacto. La riqueza no existe, la riqueza hay que crearla. Y la única forma de crear riqueza es trabajando. Pero si tú al que trabaja le vas a quitar lo que produce para dárselo al que no produce, pues lo único que vas a lograr es hundir al país como se ha hundido Argentina. Hoy Argentina es un país que está en una crisis permanente.
está ya yendo para la cola, como se ha hundido Venezuela, porque parten del hecho de que está ahí la riqueza, y la riqueza existe, o sea, si alguien la puso, Dios la puso, ¿ya? Y esa riqueza es de todos y hay que repartirla, y no, la riqueza no existe, la riqueza hay que crearla. El Exacto. campo fértil existe, pero hay que cultivarlo. El petróleo bajo la tierra existe, pero hay que sacarlo, hay que procesarlo, hay que desarrollar tecnología, O sea, ¿ya? y un problema grave que ha habido aquí es que se ha intentado todo centralizarlo en el gobierno. El petróleo le pertenece solo al gobierno. Y la mayoría de cosas que son verdaderamente útiles y crean una estabilidad financiera las tiene centralizadas el gobierno y es donde viene la corrupción también. Bueno, chicos, está linda la conversación, pero ya nos hemos pasado 7 minutos y creo que alguien más necesita el aula y no sé si ustedes tengan otra clase. Voy a subir este video, voy a subir el que viene después, el de la clase siguiente, perdón, el de la clase con el otro paralelo, para que ustedes tengan alguna continuidad y también se nutran de lo que otros compañeros puedan contar sobre este mismo tema. Un abrazo grandísimo, que tengan un lindo fin de semana, Dios los bendiga y nos vemos el próximo martes en la clase larga. Bye.